en la parte de la economía, en la parte macro, ¿en qué momento del ciclo crees que estamos? ¿Piensas que estamos a final de ciclo pese a todo y todo lo que hemos vivido? Bueno, este ciclo se caracteriza por ser el más errático que hemos visto, que ha visto nadie en décadas. Que sea que este es un mercado alcista que no cumple ni siquiera 2 años, lo cumpliría en octubre, estamos en verano. A pesar de que es muy breve, pienso que estamos en las fases finales. Creo que estamos en la fase final del mercado alcista. ¿Sigo alcista? Sí. Creo que estamos en la fase final, sí. ¿Cuánto durará? Pues me extrañaría, por ejemplo, que se extendiera más allá del 31 de diciembre de 2025. Bueno, pues siempre es un placer tener con nosotros a grandes analistas que nos acompañen con sus visiones de cómo está la economía, los mercados y poder charlar, ¿no? Y discutir estos temas. Y un lujo, como siempre, contar con alguien como Hugo Ferrer, ¿no? Que siempre que pasa por el canal, pues deja pinceladas muy interesantes de cómo está el ciclo de la economía, qué cambios hay, se acaba el mercado alcista, le queda poco. Todo esto lo vamos a abordar en la conversación, pero antes, bienvenido por aquí, Hugo, que siempre es un gusto contar contigo. Gracias, Héctor, por tenerme en tu canal. Yendo al hilo, ¿no? Y al grano, que mucha gente se lo está preguntando. Recientemente has hecho una revisión de la estrategia sobre los mercados, que vamos a profundizar en ella, pero antes quiero centrarme en cómo ves el ciclo de la economía actual. Estamos viendo determinados datos contradictorios en términos macroeconómicos, algunos apuntan a una dirección y otros a otra. En términos de inflación, más de lo mismo. La inflación parece que modera, pero que muchos miembros de la Fed están diciendo que no se tienen que dormir con respecto al posible repunte. Todo esto conjugando con las expectativas de tipos y con el dilema ese de desaceleración sí, desaceleración no, repunte de la inflación sí, repunte de la inflación no. ¿Cómo ves el ciclo actualmente? Bueno, este ciclo se caracteriza por ser el más errático que hemos visto, que ha visto nadie en décadas, ¿no? De hecho, la no recesión de 2002-2023 fue la más pronosticada de la historia por los economistas profesionales, ¿no? Es una encuesta que la propia Reserva Federal hace y sin embargo esa recesión no llegó. Probablemente lo que ha ocurrido es, y esa recesión que no llegó ha creado mucha confusión. No llegó, parece que lo podemos saber ya a toro pasado, que no llegó porque primero los estímulos fiscales eran brutales y cuando tienes literalmente al gobierno imprimiendo billetes, pues es muy difícil que la economía caiga. Y en segundo lugar, también porque los hogares y las empresas, cuando los tipos cayeron básicamente a cero durante la pandemia, lograron refinanciarse, ¿no? Si te fijas que los tipos de interés han subido desde el 0 hasta el 5, los tipos de interés de corto plazo oficiales, sin embargo, la gente se refinanció cuando estaban a cero. Las hipotecas, acuérdate que el bono a 10 años estaba en un 0,5% de Estados Unidos. Entonces, el impacto de la subida de los tipos de interés no ha sido tan inmediata como estábamos acostumbrados. Posiblemente esos dos factores ha hecho que la economía no haya caído en recesión, a pesar de los múltiples indicadores que han hablado de recesión o que en otros ciclos eran claras recesión, aquí no lo han sido, pues por estos dos factores. Así que, paradójicamente, ese ciclo ha sido el más importante, el ciclo económico bursátil, hablando directamente de bolsa, ha sido ha sido clave fijarse en el aspecto técnico del mercado para intentar navegar entre aguas tan oscuras y tan poco claras como las que hemos vivido. Totalmente así, ¿no? De hecho, tú comentabas hace tiempo que estamos en el ciclo alcista más odiado de todos los tiempos, ¿no? Que se había iniciado. Es cierto que, Al comienzo del ciclo sobre todo, alcista, ahora ya no lo digo, no, pero porque ya al no es odiado, comienzo ¿no? De hecho, es muy querido, ¿no? Parece ahora. tampoco pienso que hay una euforia de muy querido, pero a ver, el mercado alcista nació en octubre de 2022. Conseguí detectarlo por suerte con el cierre del mes de noviembre de 2022 y en aquel momento muy poca gente se imaginaba que podían hacer un mercado alcista, que es lo típico, ¿eh? O sea, no es raro, ¿no? Los mercados alcistas nacen cuando muy poca gente se lo espera. Y era muy odiado, muy incomprendido, porque decían, tiene que llegar a una recesión. Yo mismo creía que iba a llegar a una recesión, ¿no? Pero eso no me cegó para ver que el mercado estaba subiendo. Y sí, era muy odiado. Ahora no, ahora no. Ahora hay yo lo definiría de un optimismo normal.
Hablando de tema de recesión, por intentar entender en qué punto del ciclo nos encontramos, por aquí han pasado expertos que han dicho como que se ha dado la patada hacia adelante y que de estar a final de ciclo hemos pasado a estar a mitad de ciclo, es decir, que se puede alargar incluso un par de años. Otros dicen que seguimos en la maduración del ciclo, que en cualquier momento esto puede estallar. ¿Tú en qué punto del ciclo económico, luego si quieres eso, hablamos de mercados y la nueva estrategia que has fundamentado actualmente, pero en la parte de la economía, en la parte macro, ¿en qué momento del ciclo crees que estamos? ¿Piensas que estamos a final de ciclo pese a todo y todo lo que hemos vivido? Sí, pese a que este es un mercado alcista que no cumple ni siquiera 2 años, lo cumpliría en octubre, estamos en verano. A pesar de que es muy breve, pienso que estamos en las fases finales. Esto la duración de los mercados alcistas es como el río y la profundidad media, ¿no? Si te dicen que el río tiene una profundidad media de 1 metro, en principio tú crees que puedes cruzar el río perfectamente, pero eso no significa que el río puede ser mucho más profundo en medio y que te puedas ahogar, ¿no? Esto de las medias ocurre lo mismo con los mercados alcistas, que es verdad que hemos estado acostumbrados a mercados alcistas muy prolongados en el tiempo, pero no necesariamente eso significa que un mercado alcista tenga que durar 10 años o 7, puede durar perfectamente 2 o 3, que es lo que creo que está pasando y que va a pasar. Así que ya me he respondido, creo que estamos en la fase final del mercado alcista. ¿Sigo alcista? Sí. Creo que estamos en la fase final, sí. ¿Cuánto durará? Pues me extrañaría, por ejemplo, que se extendiera más allá del 31 de diciembre de 2025. Interesante además mojarte con fechas concretas de más allá de este punto de 2025 resultaría raro. En cuanto al ciclo económico, y esto llevado al mercado, también sería similar Lo para mismo, ti. ciclo económico bursátil le estoy hablando. Sí, ciclo económico bursátil. Es decir, que para ti la tendencia puede tener recorrido hasta mediados del 2025 como No, no, mucho. no, 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 no sé hasta cuándo, porque, es Mm. decir, ahora mismo hay dos factores por los que creo que el ciclo está en su fase final. Primero son las valoraciones. Obviamente las valoraciones son un riesgo abstracto. Es como un señor de 90 años, fumador. Oye, ¿te puede vivir hasta los 98? Por supuesto, pero lo tiene todo en contra, ¿no? Pues cuando las valoraciones son muy extremas como ahora, y estamos hablando de valoraciones tanto del decil superior del mercado como del resto del mercado, que solo son comparables a algunos momentos del bestial rally pandémico 2021 o de la burbuja tecnológica entre los años 98 y 2000, pues esto es como tener un hombre de 90 años. Yo no sé si va a vivir 93, 95, 98, 105, pero digamos que las probabilidades cuando las valoraciones son tan extremas son que el señor es mayor. No, no es un chavalín de 15 años, ¿no? Y luego lo que hemos visto últimamente es que dentro de ese señor mayor hemos empezado a ver los primeros síntomas terminales, ¿no? Por seguir con la analogía. ¿Qué síntomas son estos? Ya no son de valoraciones, sino de divergencia entre lo que están haciendo unos pocos valores líderes y el resto del mercado. Típicamente cuando los mercados están alcanzando nuevos máximos, pero diferentes medidas de amplitud, que la amplitud es un fenómeno, ¿no? El comportamiento general del mercado se puede observar de diferentes maneras, pero básicamente cuando tienen nuevos máximos y estos niveles de que el conjunto general del mercado no acompañe, que lo puedes medir, repito, de varias maneras, típicamente es la fase final de un movimiento alcista. Esto es claro, esta información es más precisa que simplemente observando las valoraciones, pero sigue siendo imprecisa porque todavía no tengo un punto donde crea que el mercado alcista haya terminado. Pero si juntamos el hecho de que el mercado es extremadamente caro, junto con que está mostrando son aspectos técnicos, pero ahora explico porque son macroeconómicos, ¿no? Si juntamos las valoraciones junto con un comportamiento técnico del mercado clásico de fin de ciclo, pues creo que el riesgo del mercado alcista es muy elevado. Y esto que hablo del aspecto técnico, en realidad, digamos que lo técnico es una observación macroeconómica, porque lo que estamos viendo es que unos pocos valores del mercado pueden subir más allá del bien, del mal y de los altos tipos de interés, Nvidia, Apple, etcétera, etcétera. Grandísimas compañías con unos negocios increíbles, cero deuda. Pero la mayoría del mercado, este entorno macroeconómico de altos tipos de interés, se ha prolongado lo suficiente como para que no puedan respirar. Mira el índice Russell 2000 de compañías de pequeña capitalización, son empresas que no suben. Entonces, digamos que el entorno macroeconómico es muy desfavorable para el conjunto del mercado.
Entonces, los líderes son líderes, el conjunto del mercado no puede avanzar, pero si llega una desaceleración macroeconómica global, ese entorno posiblemente los líderes se desinflarían y arrastrarían, por supuesto, a la parte del mercado que es esa amplitud. Te quería preguntar, ligado con todo esto, uno, bueno, has hablado del tema de la amplitud de mercado, que a mí yo también he comentado mucho sobre todo esto, porque me parece fundamental. No tanto para ver una salud, digamos, dinámica, porque el movimiento de las amplitudes tan estrechas puede hacer que se extienda más en el tiempo. Hemos visto Sí, sí. irracionalidades pasadas como en la burbuja del año 99 al 2000 y pico, que aguantó Exacto, mucho exacto. tiempo con esa falta de amplitud, pero sí que es sintomático, ¿no?, de que en cualquier momento pues esto puede voltearse, ¿no? Claro, Estoy... tú tienes, yendo a la burbuja tecnológica del año 2000, que es un caso extremo, tienes que la amplitud empezó a deteriorarse en el 98. Mitad del 98, bueno, 98, tampoco sé si es la mitad, pero hasta marzo del 2000, y eso es mucho tiempo. Por eso yo me estoy arriesgando a decir que creo que el mercado alcista, verlo más allá de un año y medio más, sería muy raro, porque lo estoy comparando con un evento extremo como aquel. Pero algo me dice que será mucho, que, que posiblemente el ciclo alcista será mucho. Te quería preguntar, luego seguimos con el tema de la bolsa y ligamos con todo esto de cara a formación, que es muy importante para que la gente entienda cómo entender todos estos conceptos nos pueden ayudar también a tomar decisiones de inversión. Pero dentro del ciclo se habla de dos posibilidades. Lo que hemos comentado, que es la desaceleración de la economía, y evidentemente después de la subida de tipos de interés puede llegar con cierto decalaje, y se está viendo, de hecho desde el Mm. 2022 hasta ahora seguimos hablando en realidad un poco de lo mismo, pero la otra opción es que no se produzca, pero a costa quizá de un repunte mayor de la inflación. ¿Qué posibilidades también ves de todo esto? Porque muchos miembros de los bancos centrales están diciendo que no quieren relajar la política monetaria, hablo de la Fed en concreto, porque tienen miedo de esa segunda ola y tienen muy presente lo que ocurrió, por ejemplo, a principios de los 80. No sé qué grado de probabilidades ves de que se produzca esto si no se cuaja esa desaceleración. No lo sé, no lo sé. Como yo no me dedico a las previsiones económicas, pero lo que tú has dicho es exactamente así. Vivimos en la tensión entre que los bancos centrales tienen miedo a una segunda ola inflacionaria. Entonces, yo creo que están cómodos. Esto es así. Mientras no se pierda empleo, los bancos centrales van a estar cómodos en bajar los tipos de interés. Pero esa tensión vive ahí, es una tensión que yo no puedo aportar nada nuevo, porque no sé. Además, la inflación es la métrica macro más complicada de todo, y al final yo me he dado cuenta, que sin tener ni idea, que realmente lo que hay que hacer es vigilar el precio de la energía, y en concreto del petróleo. Que al final, mira, el petróleo lleva bastante plano trimestres, y eso significa que veo poco probable en estos momentos que la inflación repunte, pero claro, si rompe la tendencia bajista, la directriz bajista del 2022, es decir, si entra en una nueva tendencia alcista, con un movimiento más o menos prolongado, entonces yo creo que es seguro pensar que la inflación ha vuelto. Pero ahora mismo creo que no ha vuelto, creo que no es un riesgo. De hecho, tenía un sesgo mucho más, mi sesgo era estar mucho más preocupado por la inflación hace unos pocos meses, y hoy en día estoy mucho menos preocupado. Y más cuando estoy viendo que los últimos datos macros hablan de más desaceleración económica. Los datos de Initial Claims, o las nuevas solicitudes de desempleo de Estados Unidos, han salido bastante fríos últimamente. Los datos de licencias de construcción de viviendas de nueva planta han salido muy fríos. Después de caer en la primera caída del 2022, han estado rebotando sorprendentemente y han vuelto a caer. Entonces creo que la inflación no está repuntando en estos momentos, el petróleo no está indicando ese riesgo, y encima creo que estamos en una desaceleración macro que hace más improbable que la inflación suba. O sea que ahora mi sesgo ahora mismo es que la inflación no va a repuntar. Ujú. Muy interesante todo esto y de hecho, para que entendáis cómo funcionan los ciclos económicos y estos análisis que está haciendo Hugo Ferrer cada vez que ha venido al canal, podéis profundizar más en ellos y creo que es muy interesante para anticiparse a tendencias, para ser críticos con las propias estrategias que tenemos nosotros como inversores.
el análisis correcto. Y en cuestión de todo esto, precisamente Hugo Ferrer tiene una introducción al análisis del ciclo, que es lo que hemos comentado aquí, para que podáis entender cómo funcionan los ciclos económicos, cómo nos podemos anticipar a todo ello, de qué manera hay que entenderlo. Y en concreto tenéis ahí el enlace que os dejamos en la descripción del vídeo de YouTube y en el comentario fijado para que os unáis a este club bursátil de Hugo Ferrer, en el que hace unas masterclass fantásticas, que tenéis esta introducción a los análisis del ciclo y que podéis ver pues la visión de Hugo más al concreto con todo esto y qué decisiones de inversiones podéis tomar en función al análisis, tanto que traslada Hugo como el que hacéis vosotros por vuestra cuenta. Así que para que lo sepáis, Hugo, en el club, además de todo esto, ¿qué se pueden encontrar? Para que también lo Bueno, puedan entender, ¿no? La importancia que tiene. el club nació al calor de una masterclass que celebré en julio del 2022, en el que expliqué en qué había que fijarse para el próximo mercado alcista. Y bueno, la masterclass fue muy bien recibida. Lo que expliqué allí funcionó y la gente pudo detectar en tiempo real el mercado alcista. Y después, el club siempre fue enfocado a inversores particulares, que por supuesto son la mayoría, pero curiosamente hay muchos profesionales de la industria, gestores, asesores y gente que no conozco, hablo de algunos que he podido conocer, que utilizan el club porque les interesa ese análisis del ciclo económico. Y es verdad, el análisis del ciclo económico bursátil, tal y como lo llamo yo, es de valor para cualquier tipo de inversor. Me da igual si eres un buy and hold de largo plazo, te interesará saber si estás antes de un mercado bajista o al comienzo de un mercado alcista. Y por supuesto, lo que invierten o operan de forma más a corto plazo, pues también es una información de cuál es la tendencia predominante, es clave. Y sí, como te decía antes del directo, preparando justo a principios de junio de una masterclass atemporal que es introducción al análisis del ciclo económico bursátil. Es 1 hora y media, 2 horas, con unos principios atemporales para entender cómo ver, observar el ciclo económico. Así que quien se apunte a través de tu enlace, pues directamente que ponga su email y recibirá esa masterclass gratuita. O sea, no se tiene que suscribir al Club Bursátil para nada. Después ya, pues si le gusta, pues se puede Exacto. suscribir sin ningún problema. Exacto. Veis esa masterclass gratuita que yo creo que va a daros muchas pistas de lo que estamos comentando en esta primera parte de la charla. Y ya, pues, oye, que queréis tomar la decisión de uniros al club, que yo creo que la debéis tomar, porque siempre merece mucho la pena los análisis de Hugo, pues fantástico. Pero de momento, pues ahí os unís y dejáis vuestro correo electrónico y yo creo que os va a gustar. Ya que es gratuito, pues siempre el todo lo gratis de calidad pues merece la pena más que nunca, ¿no? Volviendo al tema de los mercados, que además va muy ligado el ciclo bursátil con el momento que estamos diciendo, las small caps, con los índices y demás, te quería preguntar si estamos en este contexto en el que desde tu punto de vista la tendencia alcista se va ahogando poco a poco y le queda ya poco recorrido en el tiempo, que es un mercado alcista que no va a ser muy largo a tu modo de ver. ¿Qué tipo de activos son los que crees que pueden tirar más del carro en este contexto? Porque es muy interesante ver en esos ciclos precisamente, decir, oye, activos más defensivos, healthcare, por ejemplo, que suele hacerlo bien en desaceleraciones, en consumo, más discrecional, no Bueno, sé cómo lo ves. yo no me gustan los sectores defensivos porque los sectores defensivos caen menos, pero también caen en las recesiones. Ujú. Esa lógica, en mi punto de vista, tiene sentido para un gestor de fondos de inversión que tiene una política predeterminada, ¿no? Tiene que estar X porcentaje, muchas veces casi todo, invertido en acciones, pues es lógico que haga una rotación hacia sectores defensivos si llega a la conclusión de que viene mal dada. Pero los inversores particulares, mi activo favorito es el oro y luego los bonos. El oro, como además lo hemos comentado en otras ocasiones, el oro es un activo que se está después de 50 años, desde que Nixon rompió el patrón oro, bueno, desde que suspendió la convertibilidad del dólar por el oro ha cotizado según los tipos de interés reales en Occidente, en Estados Unidos, básicamente. Eso cambió a partir de 2022, cuando Rusia invade Ucrania y Occidente embarga los activos rusos en el exterior, y entonces los países no alineados dicen, que tú eres capaz de congelar los activos, pues a partir de ahora vamos a comprar mucho más oro. Es decir, el oro está viviendo una historia fundamental que no había vivido con anterioridad, por lo menos tal vez en casi un siglo. Pero si llega una recesión económica,
los inversores occidentales van a protegerse en oro, porque los tipos de interés reales descenderán, pero bueno, no voy a entrar en eso. Entonces, lo que llevo explicando de diciembre es que, mira, el oro está ocurriendo algo extraño. Y a veces en un mercado, cuando ocurre algo extraño, son muy interesantes estar invertidos. Es el típico mercado que está subiendo por unas circunstancias nuevas, que además, si llega una recesión económica, sería como echarle gasolina a un incendio. Creo que el oro podría entrar en una espiral alcista en eso. Entonces me gusta mucho. Y en segundo lugar, los bonos, por supuesto. Los bonos, mientras no haya un repunte inflacionario o una recesión, pues los bonos deberían subir. Digamos que si tú detectas una recesión o crees que está empezando, el ratio beneficio-riesgo de los bonos es muy, muy, muy interesante. ¿Y en bonos, cualquier duración o Soberanos, duraciones más soberanos. soberanos? Estados Unidos, Alemania, España no. Lo dejamos aparcado eso, ¿no? Sí. Y sé que recientemente, porque además compartimos esta visión también, también te gustaba la plata, ¿no? Y además ya no solo por su acepción como metal precioso, sino también como industrial, ¿no? Como metal industrial que es y la demanda que va a haber. No sé qué opinas. Bueno, la plata, la plata es la prima hermana loca del oro, ¿no? Son activos que se mueven de forma muy, 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 muy parecida, pero digamos que en momentos en los que el oro sube, la plata sube mucho más, pero también cuando el oro cae, la plata sube, cae mucho más. Entonces, digamos que, bueno, yo tengo un poco de plata ahora mismo en mi parte especulativa, ¿no? Pero lo importante es el oro porque es mucho más estable y la plata es más errática para operar. Oye, pero si te gusta poner un poco de picante en esa apuesta por los metales preciosos, pues siempre está bien tener un poquito de plata porque si vienen bien dadas, multiplica por dos o por tres. Entonces, pero claro, el precio es mucha volatilidad y a largo plazo, pues lo hace mucho peor que el oro. Así que recomiendo la plata, pero con poco peso con respecto al oro. Ojo que yo estoy igual, ¿eh? Y esto no es una recomendación de inversión, pero es verdad que yo tengo una posición muy estructurada en oro. Hace unos cuantos meses abrí una posición en plata, pero era más táctica. Y eso que yo creo en ese movimiento, porque es lo que dices, ¿no? Había una descorrelación entre el oro y la plata que yo decía, tenía que revertir a la media al final, ¿no? Y subir, no a lo mejor en las mismas proporciones que el oro, pero sí acercarse, ¿no? Y estaba bastante lejos. Y fíjate, es verdad que en los últimos meses hemos tenido ese movimiento, luego se ha ido pausando, pero bueno, la plata yo creo que hay que vigilarla, pero me da un poco menos de confianza en ese sentido que el oro porque tiene más volatilidad asociada Sí, si te históricamente, ¿no? equivocas, eh, pierdes más, o incluso si estás haciendo trading es más errático porque igual te rompe un soporte, es decir, es más complicado. Es más complicado, más Entonces, complicado. yo tengo la plata sin stop, es decir, es un porcentaje tan Yo igual, pequeño ¿eh? que Sí, no me sí. hace falta stop, es decir, si veo que la tendencia se ha perdido, pues ya lo quitaré. Sí, sí, no, yo exactamente igual que tú, o sea, coincido plenamente. Y si hablamos de locuras y volatilidades y otros activos, y también sé que has hablado de esto en muchas ocasiones, Bitcoin, ¿no? Que no es que sea oro y plata, pero es verdad que dicen, no, el componente de Bitcoin es como una commodity digital o algo de ese estilo, ¿no? ¿Cómo lo ves, no? Porque hubo mucho furor de Bitcoin, después correcciones, al final la salida de los ETFs ha institucionalizado más lo que es el activo, pero es un activo que sigue siendo muy volátil y que mide en gran medida la tolerancia al riesgo. No sé si a ti te gusta, si lo ves más alcista o si en este componente No de me final de gusta tendencia. porque el Bitcoin desde hace 6 años correlaciona muy, 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 muy fuertemente con los activos de riesgo, otros activos de riesgo como son las acciones, como el S&P 500, el Nasdaq. Por supuesto, cuando sube, sube más y cuando baja, baja más, pero eso no deja de ser una correlación muy elevada con la bolsa. De hecho, fíjate, la entrada de institucionales, los nuevos ETF no ha cambiado nada de esto. La gente, cuando las bolsas suben, no hablo, por supuesto, hay divergencias de corto plazo, pero cuando hay tendencia al sistema en bolsa, el Bitcoin sube. Entonces, todo el análisis que yo hago de bolsa es aplicable perfectamente a Bitcoin. Dado que espero que la tendencia alcista en bolsa está en su fase final, cuando quería ver, si tengo la suerte de ver que el mercado bajista comienza, pues pienso que el Bitcoin bajará. Yo creo que el Bitcoin jamás no, esa palabra está mal dicha. Creo que el Bitcoin hace 4 años se hablaba de que iba a llegar a 400.000. No digo que no pueda llegar nunca ahí, pero creo que lo veo muy difícil. Ojalá, oye, que ganen todos, pero lo veo muy difícil por correlaciones, por los tiempos que estoy estimando y me da a mí que no sé lo que subirá en la última fase alcista, pero después cuando caiga no me sorprendería que por momentos cotizara en mismos niveles que 6 años antes.
¿Y cómo definirías tú a Bitcoin? Porque hay gente que dice es un depósito de valor a futuro, otros que dicen que puede ser reserva de valor, no sé para ti qué definición tiene o si todavía puede avanzar hacia una dirección u otra. Bueno, por sus características y porque al final las cosas son lo que la gente cree, las convenciones a las que la sociedad llega, está claro que tiene unas propiedades que pueden hacer que sea una reserva de valor. Pero la experiencia actual es que en tiempos de crisis el Bitcoin cae y eso pues es un activo refugio. No sé si llamarlo reserva de valor o activo refugio, pero activo refugio no es. Si viniera una guerra mundial, ahora mismo con los datos que tengo, no compraría Bitcoin, compraría oro, porque es el activo que sube cuando hay problemas muy gordos. Dicho esto, las cosas pueden cambiar. Igual hay una guerra mundial y la gente llega a la convención de que ya no es un activo de riesgo, sino que es un buen activo para transaccionar valor, entonces pues puede cambiar. Creo que tiene ese potencial, pero yo no me gusta hablar de potencialidades, sino que me gusta hablar de hechos y a día de hoy Bitcoin no es un activo refugio. Pues yo creo que nos vamos a quedar con todo esto. Muy interesante toda esta parte, además en estas fechas veraniegas en las que pues hablar del contexto a futuro siempre invita a pensar y a reflexionar, ¿no? De qué escenario podemos contar. Así que Hugo, un placer como siempre tenerte por aquí. El placer es mío, Héctor. Muchas gracias. Y si os ha gustado la charla, a todos los que la hayáis visto, recordad, dejad vuestro like para apoyar el canal, vuestro comentario de qué os ha parecido, estáis de acuerdo con lo que hemos hablado del ciclo económico actual y bursátil, estamos acercándonos a ese final de ciclo, ¿cómo lo veis vosotros? Dejádmelo ahí abajo en comentarios y suscribiros al canal si os ha gustado el contenido. Así que, lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima charla.